Buenos días a quienes ya estáis aquí conectados. Yo creo que no sé si la sesión de hoy empieza a las 9:15, ¿eh? Porque había alguna persona que me estaba preguntando por correo que aún no había podido entrar, pero es porque hoy empieza a 9:15. Sí, está con Pues encara. Recorda que tens una rentadora per estendre, eh? És de compra. Sí, a los que están ahí, porque cinta magnética no se va a usar. Sí, sí, la simplificación, porque tengo, sí,
gracias. Sí, esto lo tengo claro, no te preocupes. No digas. Sí, vamos. Bueno, buenos días a todos. Si os parece, mientras se acaba de conectar algunas personas que aún están entrando, vamos a ir dando comienzo a la píldora formativa de REGIC, en este caso titulada Indicadores de Investigación e Impacto adaptados al contexto actual. Esta píldora, como sabéis, será impartida por Luis Rovira, doctor en Biología por la Universidad de Barcelona. Durante 13 años fue director de la institución de los Centros de Investigación en Cataluña, los Centros Cerca. Actualmente es director del área de evaluación en Agaur, que es la agencia de financiación de la investigación en Cataluña. Durante su trayectoria estableció la evaluación institucional de los Centros Cerca y la implementó durante 12 años. Es evaluador del sello de calidad HRS4R de la Comisión Europea, entre otros programas. Ha sido evaluador del Concordat en Reino Unido y ha participado activamente en el proyecto europeo CARDEA como partner. Bueno, Luis, si ya presentado, te agradecemos el que estéis hoy aquí y bueno, y te dejamos espacio para que tú puedas empezar con la presentación. Para los asistentes, deciros que podéis, si queréis ir interrumpiendo durante la presentación, podéis levantar la mano y os daremos paso para que podáis hacer preguntas, o si no, también las podéis dejar por el chat y las leeremos al final. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julieta. Primero de todo, agradecer la invitación para poder compartir pues, una visión sobre indicadores, que entiendo que es un poco el encargo que se me hizo para esta sesión, ¿no? Yo voy a compartir una presentación, si nos importa. Vale. De acuerdo. En principio debería verse. Sí, Entiendo que se ve sí. perfecto. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues, como dijo Julieta en la descripción un poco curricular, yo actualmente estoy trabajando en una agencia de financiación, ¿no? Por tanto, mi visión de indicadores, bueno, será en parte como agencia de financiación, aunque históricamente he estado en otras partes y también puedo hablar de ello. Pero eso no significa que podamos tener discusión sobre algún indicador o la visión de los indicadores, cada uno con su perspectiva, la que sea, ¿eh? Por mi parte no hay inconveniente y estaré encantado de poder discutir con vosotros. A ver. Bueno, sobre mi experiencia en evaluación ya se comentaron algunas cosas. Yo, trabajando en una agencia de financiación, sigo creyendo que es muy importante al mismo tiempo ser evaluador de otras cosas, ¿no? Porque es una manera de seguir aprendiendo de manera continua. Por tanto, siempre que se me ofrece la posibilidad de participar en algún proceso de evaluación, intento aceptar en la mayoría de los casos para poder ver otros sistemas, otros indicadores, otras metodologías, etcétera, ¿no? Y de ahí un poco que pueda ir participando en diferentes cosas. Además, estoy en 3 advisory boards de instituciones diferentes, una de ellas en Italia, 2 en España. Bueno, para poder ir
un poco viendo la dinámica de evaluación de indicadores en diferentes instituciones. Yo creo que esto es muy rico, ¿no? En diversidad y en discusiones, y vale la pena pues mantenerlo y cultivarlo. Muy bien. En primer lugar, ¿para qué se usan los indicadores, ¿no? y las evaluaciones? Ah, Básicamente hay como 4 conceptos. Tal vez el más importante sería lo que aquí dice allocation, ¿no? Que es para poner el dinero en solicitudes seleccionadas, ¿no? Esto es lo que tenemos todos en la cabeza. De hecho, yo creo que es diferente desde el punto de vista del financiador o desde el punto de vista del financiado, ¿no? Del solicitante de las ayudas de investigación. Ah, por ejemplo, el financiador, la agencia de investigación, quiere poner el dinero en las mejores solicitudes, pero al mismo tiempo está esta parte de análisis para ver qué está pasando en el sistema y si hay que cambiar alguna cosa en las convocatorias, etcétera, ¿no? Aparte de pasar cuentas con la sociedad, etcétera. Pero esto ya es un concepto más macro, más global. Pero en cambio, probablemente en la mente del solicitante, ¿no? Está obtener dinero, por supuesto, porque esto es interesante para seguir teniendo los proyectos, pero está también esta parte de advocacy, ¿no? De poder explicar que se ha obtenido dinero, y, y esto está vinculado directamente a lo que es el prestigio, ¿no? Uno quiere obtener dinero para hacer sus proyectos, pero también para decir que su institución es prestigiosa, o su grupo de investigación o la misma persona tiene un cierto prestigio, ¿eh? Por tanto, hay diferentes perspectivas según si es uno el financiador o es el solicitante de las ayudas de investigación, ¿eh? Pero en general, este es el esquema que se sigue para el uso de indicadores y evaluación. Yo en mi presentación he hecho como 2 partes, una parte histórica y otra más entrando en indicadores más concretos en determinadas convocatorias que todos conocemos. Pero en la parte histórica he hecho como una distinción, ¿no? Siglo XX y siglo XXI. Ya tenemos una edad, algunos de nosotros, y hemos podido ver una parte del siglo XX y una parte del siglo XXI, ¿no? Y un poco de ahí esta división. Por lo que concierne al siglo XX, el siglo XX la ciencia empezó de manera muy tranquila, muy discreta, muy desorganizada, ¿no? Y poco a poco fue cogiendo más fuerza, ¿no? Las primeras evaluaciones en el siglo XX eran absolutamente cualitativas. Yo recuerdo en el año 93 la primera convocatoria de grupos de investigación en Cataluña. Se evaluó sencillamente con el director general, otro cargo del departamento y yo como técnico. Estábamos ahí los tres y iban diciendo, bueno, a este le damos, a este no le damos, a este sí, a este no. Claro, esto era el inicio de todo, ¿no? Ahí no había, la evaluación era ausente, no había un esquema, no había una metodología. Esto es lo que sucedió en parte del siglo XX. Pero luego esto ha ido mejorando sustancialmente, ¿no? Y también en el siglo XX lo que pasó es que la producción científica se multiplicó, ¿no? Llegó un momento en que era muy difícil que un experto en una determinada materia pudiera controlar todo lo que se publicaba en su materia, ¿no? En su área de investigación, porque había muchas contribuciones, muchos papers. Y esto fue muy singular del siglo XX, ¿no? Y otra cosa también importante en el siglo XX es que ca- las cosas circulaban en papel, ¿no? Las revistas eran en papel todas. Cuando uno quería una separata, la pedía por correo y le llegaba en papel también. Claro, esto ha cambiado dramáticamente, ¿no? Con todo el mundo digital, que empezó al final del siglo XX, ¿no? Esto es otra característica. Luego, durante el siglo XX, lo que pasó es que una de las cosas es que apareció Eugene Garfield. Eugene Garfield, no sé si lo conocéis,
fue el creador de toda la bibliometría moderna que conocemos, ¿no? Él era un químico, pero que se dio cuenta que había una gran cantidad de producción científica difícil de manejar. Y él creó una serie de índices para las revistas, y a partir de estos índices pues se podían calcular índices compuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Eugene Garfield, creador del ISI, en su momento, fue un visionario y de hecho era una persona muy afable. Y vino una vez a Barcelona, si no me equivoco, en el año 94. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en aquella época y bueno, era alguien afable, lógico, y la verdad es que yo creo que aplicó esto a su producto, ¿no? A sus índices de revistas, etcétera. Lo que pasa que esto se volvió más complejo más adelante y empezaron aparte de del número de publicaciones y el número de citas, empezaron a ver los índices de impact factor de las revistas, el índice H y muchas otras cosas, que esto ya transformó un poco el panorama, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que la figura de Eugene Garfield es una figura singular en el siglo XX y muy relacionada con los indicadores de evaluación científica. Una de las cosas que dijo Eugene Garfield en el año 93 es que el uso de estos indicadores eh, no necesariamente indica calidad, importancia o relevancia del trabajo del autor, ¿no? Por tanto, esto ya significa, dicho por el propio creador de todo esto, que hay que utilizarlo con mucha cautela, ¿eh? Y él mm, puntualizaba específicamente, sobre todo si se evalúan individuos, ¿eh? Porque ahí se puede hacer un daño irreparable, ¿no? En algunas ocasiones. Por tanto, Eugene Garfield ya era muy consciente de las limitaciones de lo que él creó dentro de lo que era el Instituto de Información Científica y todos estos índices bibliométricos. Otra figura que yo quería destacar en el siglo XX fue Pere Pascual. Pere Pascual, no sé si alguien lo conoce o lo recuerda, ah, fue un físico, ah, que yo tuve la oportunidad de conocerlo también en mis primeros años como técnico en la Generalitat de Cataluña, y él fue el creador de los sexenios de investigación de la CENAI, ¿eh? Para mí es una persona entrañable, ¿no? Teníamos conversaciones con puntos en común sobre bibliometría e indicadores. Era curioso hablar con él porque él se expresaba con ecuaciones y con integrales y bueno, pero era mi época de doctorado, nos entendíamos bien, ¿eh? Había una cierta química. Pero bueno, sí quería destacar su contribución a los indicadores científicos, sobre todo por esta parte de los sexenios de investigación que se introducieron en España en los años 90. Pasando ya al siglo XXI, ahí vemos que la cosa cambia un poco, ¿no? Ah, ah, lo que vemos en el siglo XXI es que se abandonan estas métricas tan bibliométricas. Bueno, de hecho, del siglo XXI hemos visto solo una pequeña parte, ¿eh? Estamos a un cuarto del siglo XXI. Pero al menos en este primer periodo, lo que estamos viendo es que se van abandonando estas métricas un tanto agresivas, ¿no? Bibliométricas basadas en índices de revistas y de citaciones, etcétera, para pasar a un enfoque un poco más abierto, un poco más multidimensional, más responsable desde el punto de vista bueno, del respeto al trabajo de los investigadores, ah, y se vuelve un poco a la parte cualitativa, pero siempre con el soporte de indicadores, ¿eh? Por lo tanto, cambia un poco el paradigma respecto al inicio del siglo XX. Y también en el siglo XXI aparece Coara en el año 22, culminando ya una trayectoria de DORA y otros acuerdos internacionales. Y Coara
lo que ha hecho es unir a 800 instituciones a día de hoy para pensar otros sistemas de indicadores, otros sistemas de evaluación alternativos a lo que venía siendo hasta ahora toda esta parte bibliométrica, ¿no? Y aquí se pone en valor la diversidad de las contribuciones, outputs de diferente forma, lo que pudiera ser altmetrics o cualquier otra cosa. Ah, poner en valor también esta parte cualitativa de la visión humana en la evaluación. Por tanto, sí puede haber indicadores cuantitativos, pero tiene que haber siempre expertos detrás interpretando estos indicadores, ¿eh? No evaluaciones simplemente utilizando estos indicadores cuantitativos sin más, ¿eh? Por tanto, tiene que haber esta parte humana detrás de todo. Y luego se introduce también, bueno, se introducen cosas como el impacto de la investigación, que esto es muy importante, y se prescinde de factor de impacto, de índice H, de este tipo de indicadores que generan problemas. El índice H sabemos todos que con la edad puede crecer, ¿eh? Y en determinadas áreas donde hay más cantidad de publicaciones también crece. Por tanto, no es un índice que se pueda aplicar comparativamente a todas las áreas ni a todos los investigadores, ¿no? Pero claro, esto hay que conocerlo y si no se conoce, pues puede generar desigualdades en una evaluación si utilizamos este indicador. Y luego también Coara propone evitar el uso de rankings institucionales, ¿no? Eso que tanto les gusta a los rectores de las universidades. Mi universidad es la número 150 del ranking de no sé qué, ¿no? Esto es horroroso. La verdad es que si uno mira los indicadores que se usan en muchos de estos rankings, por ejemplo, el número de premios Nobel de una institución, pues claro, son indicadores muy complicados, ¿no? Y que en algunos países pueden tener un sentido, pero en otros no tienen ningún sentido, incluido el nuestro a día de hoy, ¿no? Por tanto, estos rankings institucionales, mucha precaución, porque la verdad es que tienen cosas muy cuestionables y a la hora de usarlos hay que ir con mucho cuidado. Ah, hay que ver cuando uno evalúa y usa indicadores, hay que ver qué se quiere evaluar, ¿no? Y qué se quiere medir con estos indicadores. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de varias instituciones en diferentes países. El Carlos III pues, quiere reconocer, garantizar y certificar la excelencia y la calidad de la investigación, ¿eh? Y yo creo que es importante que nos quedemos con esto, con la excelencia y la calidad de la investigación, Carlos III. El Severo Ochoa en España pues, quiere financiar, acreditar a centros y unidades públicas de investigación. La Xunta de Galicia en sus convocatorias de centros, por ejemplo, quiere acreditar en excelencia a los centros de investigación y financiarlos. Cerca en Cataluña, pues quiere evaluar el cumplimiento de la misión institucional de cada centro, la cual, a su vez, nos habla, en la mayoría de casos, de excelencia en la investigación y en la transferencia también, ¿no? En Holanda, la evaluación de centros pues quiere evaluar la calidad científica, relevancia social, y aquí muy relevante, y la viabilidad de la actividad de I+D, por tanto, un factor económico también. El CNRS en Francia pues quiere planificar la investigación del próximo decenio, tiene una visión más futurista, ¿no? Teniendo en cuenta los grandes retos sociales. Y en el Reino Unido, pues quieren asegurar este world class en las universidades y en los centros de investigación. Por tanto, una vez más estamos hablando de excelencia. La mayoría, dicho con unas palabras o con otras, va hacia la excelencia científica, ¿eh? Aunque cada uno tiene su estilo literario en escribir pues, los objetivos de la evaluación y el uso de los indicadores. Y luego, a la hora de evaluar investigación, pues, bueno, hay como diferentes parcelas, ¿no? Hay varias cosas a evaluar. Por tanto, puede haber diferentes tipos de indicadores. Se puede evaluar estrictamente lo que es ciencia, la gestión de las instituciones, que forma parte de la agencia, de la ciencia, porque sin una buena gestión no hay una buena ciencia, ¿eh? Y esto está documentado en la literatura científica.
Se puede medir la transferencia de tecnología, se puede evaluar los recursos humanos y la administración de una institución, la misión, la viabilidad económica, como veíamos con los holandeses, los espacios de investigación, si son adecuados o no, si son suficientes, si son lo que sea, la infraestructura científica, cómo se hace el recruitment, la parte de ética e integridad, las colaboraciones externas, cómo el centro se abre al exterior, se internacionaliza, cómo se hace la performance de lo que es la Open Science, la divulgación, el fundraising, la captación de fondos, incluidos ahí los donantes, ¿no? Las donaciones que se pueden hacer a las instituciones, el impacto, temas de género, etcétera. O incluso evaluar el cumplimiento de las últimas recomendaciones de hace 4 años para atrás, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden evaluar con los diferentes indicadores. Y esto es importante a la hora de definirlos, ¿eh? No será lo mismo evaluar género que evaluar transferencia de tecnología, está claro. Muy bien. Y ahora yo lo que propondría es ir a algunos casos concretos que de alguno de ellos me gustaría destacar algunas cosas. Ah, y en estos casos empiezo con el Carlos III, que creo que muchas de las instituciones que estáis en REGIC pues estáis acreditadas por Carlos III, por tanto seguro que tenéis opinión sobre los indicadores que usa el Carlos III. Recordamos que es para excelencia, ¿eh? Es el objetivo de la acreditación y evaluación de Carlos III. Bueno, Carlos III nos dice, hay 3 dimensiones, ¿no? La gobernanza, la estrategia, capacidades y rendimiento científico y el impacto a la sociedad. Y todo lo que nos va pidiendo en los formularios, pues va sobre estos 3 ejes, ¿no? Yo aquí no seré absolutamente exhaustivo porque no terminaríamos nunca, pero sí que me he fijado en algunos puntos que me dan pie a hacer algunos comentarios, ¿eh? Por ejemplo, Carlos III en sus indicadores y en todo lo que nos va pidiendo, a veces no diferencia demasiado entre lo que es un requisito y lo que es un criterio de evaluación. Y para mí esto es un poco preocupante, ¿eh? Porque un requisito es lo que sí o sí debes informar, debes tener, y un criterio de evaluación es lo que te da la posibilidad de acceder a una puntuación buena en base a tu excelencia, ¿eh? Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Pero, por ejemplo, Carlos III nos pide el listado de grupos actualizado, ¿no? Bueno, pues esto para mí se parece mucho más a un requisito. Tú debes informar de los grupos que no propiamente un indicador de excelencia científica, ¿no? Ah, bueno, esto es una cosa que quería comentar porque al final deberían ir por separado lo que son requisitos y lo que son la información relativa a los criterios de evaluación y los indicadores científicos. Luego también en Carlos III veo que hay algunos indicadores un tanto sui generis, ¿no? Por ejemplo, en algún lugar de la solicitud de los impresos se pide que al menos haya una superficie de 3.000 metros cuadrados exclusivamente dedicada a investigación, ¿no? Vale, y yo me pregunto, de acuerdo, pero ¿por qué 3.000 metros cuadrados? ¿No se puede hacer buena investigación en 2.500 metros cuadrados? ¿Es lo mismo 3.000 metros cuadrados para investigación para una gran institución como el IDIBAPS que tiene miles y miles de metros cuadrados o para un centro o una fundación muy pequeña que apenas toda ella llega a los 3.000 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué proporcionalidad hay en estos 3.000 metros cuadrados? Claro, todo esto a mí me choca un poco, ¿no? Y creo que son indicadores que tal vez deberían refinarse o hacerse un poco más proporcionales para ser más justos con la realidad de las instituciones. También hay cosas positivas en lo que pide Carlos III. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver cómo Carlos III pide si los centros están en redes internacionales, ¿no? Yo creo que este es un indicador muy válido de cómo la institución se abre al exterior, cómo se internacionaliza y cómo interactúa con otras instituciones de investigación. Por tanto, yo creo que este es un indicador muy interesante, ¿eh? Para mí, de los que van en la buena dirección.
Y luego otros indicadores, por ejemplo, que me cuesta un poco más de entender, el mínimo de proyectos financiados, ¿no? Pues una institución debe tener en los últimos 5 años al menos 70 proyectos de investigación. Bueno, y otra vez, ¿no? No es proporcional, esto son cifras absolutas. Si una institución es muy grande y tiene 1.500 investigadores, hombre, llegar a 70 proyectos de investigación no le será muy difícil. Pero si otra institución es pequeña y tiene 100 investigadores o tiene 70 o 50 investigadores, pues a lo mejor sí, será un esfuerzo pasar estos mínimos, ¿no? Bueno, sea de una manera o de otra, yo creo que son indicadores que no son proporcionales a las instituciones, y a mí, personalmente, yo vería más interesante entrar en el proyecto, o sea, ver qué son estos 70 proyectos, o no hace falta que sean 70, pueden ser menos, pero mirar el contenido de estos proyectos o quién ha evaluado estos proyectos o quién los ha concedido, y tal vez esto sea un poco más interesante que no contar proyectos, ¿no? Simplemente. Por tanto, hay un poco de crítica primero a la proporcionalidad y luego al propio indicador en sí, ¿no? Que aquí se hace muy cuantitativo, pero en cambio yo creo que los proyectos deben mirarse de manera más cualitativa, ¿eh? También dentro todavía de lo que es el Carlos III, aquí se pide que cada IP en 5 años haya levantado al menos 45.000 euros en dinero competitivo y no competitivo, ¿no? Bueno, son cifras que tampoco sabe uno muy bien de dónde salen, ¿no? Y son cifras que lo que habría que hacer es mirar estos 45.000 euros, qué son, ¿no? Y qué proyectos están financiando y si estos proyectos son interesantes o no, ¿eh? Para mí esta sería la cuestión y no tanto perdón, la cantidad. También Carlos III se va un poco a la parte bibliométrica y pide el impacto normalizado. Utiliza la bibliometría para algunas cosas, ¿no? En algún caso es acertado, desde mi punto de vista, en otros no, ¿eh? Cuando nos está pidiendo el indicador de impacto normalizado, bueno, ahí ya sabemos que se está todo refiriendo a lo que se publica en nuestra área, en revistas de determinado factor de impacto, y se hacen unos indicadores compuestos, ¿no? Bueno, para mí esto a día de hoy está desfasado. Esto ya no debería utilizarse. Pero en cambio, la bibliometría sí aporta cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver mediante el análisis bibliométrico si en los artículos de una institución hay o no hay colaboración internacional o en qué medida la hay, ¿no? Esto sí es un buen indicador. Yo creo que esto sí es interesante. Esto no hace daño a nadie, no es negativo en ningún sentido y en cambio aporta información interesante, ¿eh? Y no provoca sesgos necesariamente. Por tanto, yo creo que sí es un buen indicador medir la colaboración internacional a partir de publicaciones. Por lo tanto, significa que utilizar la bibliometría puede ser ajustado a lo que se debe hacer en determinados casos, ¿eh? Pero no siempre dependiendo de los indicadores que utilizamos. Y acabando con el Carlos III, pues, por ejemplo, Carlos III se fija en el liderazgo, ¿no? Porcentaje de publicaciones en las que un autor es autor de correspondencia. Esto está bien y es otra buena manera, otra manera positiva de utilizar la bibliometría o algunos indicadores de bibliometría de manera justa y sin sesgos, ¿eh? Yo creo que esto es adecuado y esto es respetuoso con Coara y no hay ningún inconveniente con esto, ¿eh? Por lo tanto, yo ahí sí que lo veo muy, muy claro. También Carlos III nos habla de impacto en sus formularios y ahí sí que Carlos III ha hecho un esfuerzo y sinceramente creo que lo ha hecho bien, ¿eh? Y cuando nos pide cosas de impacto, indicadores de impacto, nos está hablando de la estrategia de impacto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de impacto de nuestra institución? El plan de traslación e innovación. eh, ¿Qué se está transfiriendo a la práctica clínica? Por tanto, generando un impacto en los pacientes, esto es correcto.
¿Qué se está transfiriendo al sector productivo? Esto también es un impacto, puede generar puestos de trabajo, puede facturación, crecimiento industrial, lo que sea, ¿eh? Por tanto, claramente nos puede llevar a impacto en este caso. La formación de los científicos, ahí Carlos III se está refiriendo a un reto que es la cultura de impacto en las instituciones de investigación. Esto no está resuelto, no está desarrollado y Carlos III pide a las instituciones qué están haciendo las instituciones para mejorar la cultura de impacto in-house, ¿no? Dentro de la propia institución. Esto es muy importante y yo creo que lo hace bien. Y luego, para mí, muy relevante dentro del impacto, nos pide Carlos III también en sus indicadores la participación de los actores clave. Esto es crucial, ¿eh? Hoy en día ya no se, la investigación ya se concibe de otra manera, ya no es solo que alguien tiene una idea y escribe un proyecto y lo manda y le dan dinero, no se trata de esto, aunque hay mucha gente que todavía lo hace de esta manera, sino que se necesitan actores clave. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cuando tú tienes la idea del proyecto, ya en aquel momento inicial, tú te pones a discutir con asociaciones de pacientes, con usuarios, con el sector industrial, lo que quieres hacer para refinar el propio proyecto, para atraerlos al proyecto e intentar hacer co-creación con ellos en algunos casos, o para que vayan siguiendo el proyecto hasta el final, para luego usar los resultados e incorporarlos a su empresa o a lo que sea, ¿no? A la resolución o a intentar erradicar alguna enfermedad o lo que convenga. Pero muy importante esta participación de los actores clave en la que Carlos III ya se ha fijado y, y lo está pidiendo en sus formularios. Yo creo que esta parte de impacto la ha trabajado en los últimos tiempos Carlos III y ahí sí que creo que se ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Por tanto, desde mi perspectiva, esto está afinado y está muy bien. En general, en Carlos III hay una gran diversidad de indicadores. Algunos son más requisitos institucionales que propiamente indicadores. Mi principal crítica a Carlos III es que se exige una gran dedicación y carga de trabajo en contestar toda la batería de indicadores que se piden. Para mí es exagerado para el resultado que esto da, ¿eh? Y en muchos casos lo que se exige son mínimos en investigación y no tanto la excelencia, como vimos al principio que era el objetivo de Carlos III, ¿no? Por tanto, ahí hay un desfase entre el objetivo y lo que en realidad están pidiendo, ¿eh? Y esto, bueno, pues alguien debería preocuparse también de racionalizarlo un poco más. No se tiene en cuenta la proporcionalidad en las instituciones, si son grandes o pequeñas, el tamaño aquí da igual, ¿eh? Solo hay que cumplir unos mínimos. Bueno, yo creo que esto es poco estimulante para grandes instituciones de investigación y puede ser estresante para pequeñas instituciones de investigación, ¿no? Por tanto, dijéramos que los indicadores no están diseñados correctamente en este caso. Y en cambio sí, los indicadores de impacto son muy correctos y creo que están muy ajustados. Severo Ochoa, que probablemente muchos y muchas de las personas que estáis aquí conocéis, bueno, pues tiene dos fases. Primero se fija en los investigadores garantes y luego el resto de la solicitud, ¿no? Y lo que sí quería destacar en Severo Ochoa muy rápidamente es que, por ejemplo, cuando nos piden los Research Outputs en Severo Ochoa, no nos piden todo lo que hemos publicado en los últimos 3 años o en los últimos 5 años, sino que nos dicen las 10 mejores publicaciones, ¿no? Esto ya es un cambio significativo. Esta es la dirección para mí interesante, ¿eh? En indicadores. Es no pedir mucha cantidad, sino pedir los picos de calidad, los picos de excelencia de una institución determinada. Y esto da poca carga administrativa y relativamente poco trabajo. Sí exige discusión interna dentro del centro, pero bueno, ¿qué podemos esperar en un centro de investigación? Debe haber discusión interna, por supuesto, y esto se ajusta a lo que buscan las
convocatorias de excelencia, ¿eh? Por tanto, vamos a evaluar sobre las 10 mejores publicaciones de una institución en los últimos años. Esto sí es centrar la pelota en el terreno de juego, ¿eh? Yo creo que esto va en la dirección adecuada. También en Severo Ochoa se pide el liderazgo internacional y una cosa muy importante que va introduciendo Severo Ochoa son las narrativas en vez de indicadores cuantitativos, ¿no? En muchos de los apartados Severo Ochoa te pide explícame de manera breve pues en qué consiste tu liderazgo internacional o explícame de manera breve cuáles son tus infraestructuras científicas, ¿no? Cosas de este tipo. Y ahí, cuando uno escribe esto, debe buscar la intención de la institución en mantener esas infraestructuras o en obtener esos resultados o en participar en determinados proyectos, ¿eh? Hay que buscarle la lógica a los proyectos que se tienen o a las publicaciones que se hacen. Y yo creo que esto es muy importante, porque esto le da un plus de información crítica y relevante al que está evaluando a partir de este indicador y que le permite discernir bien entre lo que es excelencia o lo que no lo es, ¿no? Por tanto, estas narrativas aportan, yo creo que aportan muchísimo de la manera que están escritas a la evaluación propiamente. En otro tipo de convocatorias, por ejemplo, donde yo trabajo ahora mismo en Agaur, en la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación en Cataluña, aquí hay una convocatoria que es los grupos de investigación. En el año 25 tuvimos convocatoria y en esta, por ejemplo, estamos yendo también combinando indicadores cuantitativos con algunas narrativas, ¿no? Por ejemplo, pedimos en una página, o sea, hay que hacer un esfuerzo de síntesis, la narrativa de los outputs de investigación y de innovación, ¿no? En una página, un grupo de investigación debe explicar por qué ha hecho estas publicaciones seleccionadas en este periodo de 3 años, ¿no? ¿Qué une a estas publicaciones entre sí? Ah, ¿Qué es lo que le da una lógica de trabajo a este grupo, ¿no? Y esto yo creo que es un indicador pues bastante interesante. Y también una vez más se piden, por ejemplo, en el caso de, de acciones de innovación, pues las 5 mejores acciones de innovación, o las 5 mejores publicaciones, o los 10 mejores, perdón, los 5 mejores proyectos que ha hecho el grupo de investigación en los últimos años, ¿no? Siempre estos picos de calidad, picos de excelencia, donde no hay que escribir muchas cosas, pero sí escoger la información que se traslada en la solicitud, ¿no? Yo creo que este es el tipo de indicador que queremos porque quita carga de trabajo a las instituciones y a los gestores que preparan e investigadores que preparan las solicitudes y facilita el trabajo a las agencias de evaluación y a los evaluadores que están detrás para seleccionar los mejores proyectos o grupos o lo que sea, ¿no? Yo creo que esto es lo que se requiere. Y aquí en esta lista, en Agaur, por ejemplo, también pedimos reconocimientos científicos, ¿no? ¿Y qué son los reconocimientos científicos? Pues, por ejemplo, cuando formas parte de un advisory board de instituciones internacionales, esto significa que te han venido a buscar y tú estás dando consejo científico a una institución de fuera de España, o también formar parte de los paneles de evaluación del European Research Council, ¿no? Que significa pues que se han fijado en ti por alguna razón científica y que formas parte de este grupo selecto de evaluadores de los paneles de evaluación del IRC, ¿no? Ah, o equivalentes, ¿eh? Podrían haber cosas equivalentes a esto que acabo de mencionar. Pero esto es reconocimiento científico que en evaluación pues también debe considerar. Y bueno, dentro de Agaur, pues lo que decíamos, ¿no? Los 5 mejores proyectos financiados,
o, y también está esta parte de impacto, ¿no? Que comentábamos antes en Carlos III. En el caso de Agaur, lo que se pide es el impacto esperado a 3 y 10 años, ¿no? Y a esto no estamos acostumbrados. Si alguna vez nos han pedido cosas de impacto en convocatorias, sencillamente era un poco el wishful thinking de, bueno, pues en unos años haremos esto o iremos por aquí. Pero no, aquí fijaos que el indicador es un poco más concreto, ¿no? Y aunque sea de una cosa futurible, nos están pidiendo cuál será la estrategia de impacto, cuál será el itinerario, el calendario de acciones de impacto que vamos a hacer, a qué stakeholders, a qué actores clave vamos a involucrar en nuestro impacto, cuál será el plan de comunicación con ellos durante el periodo de la ayuda, qué indicadores de impacto vamos a pensar para hacer el seguimiento de nuestro impacto. Indicadores de impacto puede ser, por ejemplo, número de pacientes que se benefician de la aplicación de una innovación en práctica clínica, podría ser, ¿eh? O beneficios de una empresa que genera un nuevo fármaco basado en el conocimiento de investigación de nuestro grupo, o cosas de estas. Estos podrían ser indicadores de impacto. Por tanto, importante también enfocar a impacto dentro de lo que son las ayudas de investigación y, bueno, hacerlo de la mejor manera posible. Y liderazgo científico, tal como comentamos también en anteriores convocatorias, Severo Ochoa o también de ISCI, de Carlos III, pues es importante pues, ver estas cosas. Así un poco como resumen, vemos que indicadores cuestionados serían, por ejemplo, la productividad científica, cuántos papers hace un investigador. Más que esto, deberían verse de qué van estos papers y cómo contribuyen a su área científica, más que cuántos ha hecho, ¿eh? Por tanto, no usar la productividad científica, no usar el índice H por lo que decíamos antes, porque hay efectos, hay sesgos a partir de la edad y a partir de los campos científicos, que no son menores. El número de patentes tampoco es muy relevante y no aporta información en el sentido que puede haber patentes curriculares. Quien tiene dinero puede hacer una patente, aunque nunca haga nada con ella. Esto es inútil, no sirve para nada. Una patente es interesante en el momento en que se licencia la patente, es decir, cuando alguien muestra un interés por esa patente, intenta hacer algo con ella, ¿eh? Pero el número de patentes per se no es un indicador adecuado. Por tanto, yo lo pondría en este apartado de cuestionados. Y ya acabando, conclusiones y retos, ¿no? Yo creo que es bueno ir mirando de reojo todas estas nuevas tendencias en evaluación y ver qué indicadores se generan a partir de ellas, ¿no? Vemos que Coara ya hay 800 instituciones ya involucradas en ella y algunas de muy importantes, algunas agencias de investigación realmente de referencia. Por tanto, ahí hay que evolucionar y cambiar, ¿no? Hay que adaptarse a estas nuevas tendencias que normalmente mejoran la situación anterior. Por tanto, hay que tener esto muy en cuenta, ¿no? Para mí es crucial evitar hacer perder el tiempo en respondiendo cuestionarios de indicadores interminables y con una utilidad discutible. Yo creo que esto ya no nos lo podemos permitir a día de hoy. Las agencias de financiación debemos ir a indicadores concretos, fáciles de responder y que la institución no necesite 2 o 3 semanas para hacer la solicitud, sino que lo pueda hacer de manera más o menos rápida. Mejor poca información, pero muy relevante, ¿eh? Los mejores 5 proyectos, las mejores 10 publicaciones, picos de calidad. Yo creo que esta también es una cuestión a tener en cuenta. Evitar los indicadores cuestionables estos que decíamos antes, ¿no? Y afinar con indicadores específicos de lo que queremos medir, ¿eh? Dijimos ya antes, no es lo mismo evaluar ciencia que transferencia, que gestión, ¿eh? Por tanto, aunque todo ello sea investigación o esté relacionado con instituciones de investigación, hay que especificar concretamente lo que queremos. Entrar en la cultura de impacto, esto es un reto a día de hoy.
es necesario porque nos lo van pidiendo en todas partes, pero aún muchos investigadores no conocen qué es el impacto. Muchas instituciones no tienen a nadie que se ocupe de ayudar con el impacto a los investigadores. Debe haber personal capacitado para hacer esto, personal de gestión probablemente, y para entender bien qué son los indicadores de impacto que nos piden y poder responder a ellos. El uso de indicadores, yo creo que eso es muy importante también, modifica el comportamiento de las instituciones. Por tanto, esto lo usamos las instituciones de financiación de la investigación para hacer evolucionar, para incentivar a las instituciones solicitantes a evolucionar, ¿no? Si creemos que es importante Open Science, pues ponemos algunos o bien requisitos o bien méritos evaluables en los criterios de evaluación sobre Open Science o Open Access o lo que sea, ¿no? Pero esto es una herramienta muy potente, ¿eh? Si una agencia de evaluación de financiación va bien orientada en las innovaciones que va introduciendo en las convocatorias, hará migrar a todo el sistema hacia determinados puntos y si lo hace bien, pues esto será un avance para el sistema científico de ese país, de esa ciudad, de ese territorio, lo que sea, ¿eh? Por lo tanto, esto es una herramienta muy potente que llevamos décadas utilizando y que yo creo que en algunos sitios ha funcionado bastante bien, ¿eh? Y el caso del impacto esperado, por ejemplo, en los grupos de investigación en Cataluña, yo creo que va por esta senda, ¿eh? Es lo que pretende. Luego, una cosa que a mí me gusta mucho, estando en una agencia de financiación, es lo que yo llamo el principio de confianza, ¿eh? Aquí se me ha colado un carácter en catalán. Ah, ¿Qué es el principio de confianza? Pues que cuando alguien te hace una solicitud, en principio tú le das confianza de todo lo que te está contando, ¿eh? Por tanto, no habría que cuestionar lo que te está contando, sino que uno debería creer. Otra cosa es que haciendo análisis de los datos que te mandan y tal, te puedes dar cuenta de que hay alguna cosa que no cuadra y luego ya se rompe este principio de confianza, ¿no? Pero a priori creo que es bueno siempre contar con este principio de confianza, ¿eh? Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en investigadores, cuando se dan ayudas a investigadores, no hay que pedir necesariamente todos los títulos universitarios de doctorado de no sé qué en el momento de hacer la solicitud. Uno se lo cree como agencia de investigación, como agencia de financiación. Y luego se pueden hacer las comprobaciones oportunas una vez se ha seleccionado a los candidatos, pero ya en un número más reducido, pues ahí hacer algunas comprobaciones de, oye, ¿me puede usted mostrar su título de doctor? Pero ya es otra dimensión, otra cantidad de papeles que hay que mover, ¿eh? Por tanto, este principio de confianza creo que debería prevalecer, debería estar siempre ahí y esto ayuda tanto a las instituciones de financiación como a los propios administrados y solicitantes. Y luego un reto muy importante es, bueno, cada vez hay más datos, más abiertos, por tanto se pueden buscar y tenemos herramientas de cálculo muy potentes como la inteligencia artificial, ¿no? Ah, bueno, con esto, tal vez en el futuro se podrán simplificar algunas cosas o algunos indicadores y preguntando a algunas inteligencias artificiales, podremos tener, no sé, pues listas de centros ya evaluados o de candidatos evaluados o lo que sea, a partir de los datos abiertos que se encuentran en la red, ¿no? Esto es un poco a día de hoy todavía ciencia ficción, pero bueno, estamos ahí, ¿eh? Yo creo que esto se está moviendo. Hay que hacer las cosas con garantías. No podemos pretender que el uso de la inteligencia artificial y la cantidad de datos que hay nos sustituyan cosas que estamos haciendo. Hay que poder hacerlo bien. Y bueno, ahí está un poco el truco de todo, ¿no? Intentar dar estas garantías necesarias para que no haya ningún sesgo ni ningún error significativo. Muy bien, y yo por mi parte, yo creo que esto era básicamente lo que quería comentar y sí que estaré muy contento si alguien, bueno,
quiere hacer comentarios, discutir o hacer alguna cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Abrimos sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que trasladarle, podéis levantar la mano y os daremos voz. A ver, aquí hay una pregunta de Isabel de Mier. Isabel, adelante. Hola, buenos días. Disculpa que no tengo cámara Adelante, montada. adelante. Buenos días, nada, muchas gracias, me ha parecido muy interesante y lo que creo que ya sabemos todo, que toda la medida de toda la evaluación va encaminada a una evaluación más cuantitativa. Mi consulta es en relación a lo que ha comentado sobre la evaluación que hacen en Agaur, ¿no? Sobre las ayudas de investigación, donde nosotros tenemos que evaluar ahora nuestros grupos de investigación. Somos un instituto muy grande, tenemos 70 y tantos grupos de investigación y hasta ahora hemos basado la evaluación para categorizar a estos grupos en las distintas categorías pues en indicadores plenamente cuantitativos y estamos intentando pues avanzar un poco en esto, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces, lo que ha comentado sobre usar narrativas de investigación e innovación del grupo, pues yo creo que se podría aplicar también a la evaluación de los grupos de investigación, ¿no? Para categorizarlos y no usar solo, lo que usamos es lo de siempre, el número de publicaciones, el número de proyectos en los últimos años y demás. Y estamos intentando, pues eso, darle una vuelta a esto porque no tiene Sí, sentido evaluar a los grupos así. sí, sí, Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Nosotros en Agaur evaluamos 1.500 grupos, que ya. es lo que hay, es lo que hay en Cataluña, ¿no? 1.500 y 30.000 investigadores implicados en estos 1.500 grupos. Y lo hacemos con estas narrativas. Lo que sí hace falta también es que haya evaluadores detrás de esto, ¿no? Porque, Claro, es que lo que nos pasa claro, es eso, es que conlleva mucho trabajo. Entonces, sí, sí, sí. pues vamos a lo más fácil, entre comillas. Pero bueno, Entonces, probablemente yo no conozco tu institución, ¿eh? Pero probablemente tu institución trabaja en unas áreas de investigación bastante concretas y determinadas, ¿no? No hay una dispersión muy grande, ¿no? Y no esto somos, facilita bueno, también encontrar a un grupo de evaluadores para poder hacer un panel y evaluar los ujú, grupos. Esto podría ser una solución. ujú, Ah, pero sí, sí, claro, sí. Y yo, podríamos usar igual lo que usted ha comentado sobre, claro, sí, la selección del número máximo de publicaciones, la selección de los mejores proyectos de los últimos años, no sé, incluir algún, como la participación en actividades de divulgación o en actividades, ¿no? De sí, ese sí, tipo sí. de... Por Ujú, supuesto. Yo creo que lo que se trata es de no hacer, no mover grandes cantidades de papeles y de números, claro. sino sencillamente quedarse con la información de valor, ¿no? La que se necesita concretamente para evaluar cosas de excelencia. Y teniendo esto es suficiente, ¿no? Vale, y Sería. ya por curiosidad, ¿se suelen utilizar los últimos 5 años en la evaluación, los últimos 3, o depende del periodo Sí, previo que se haya evaluado? O... sí, sí, nosotros utilizamos un periodo de años. En este caso, lo digo de memoria, creo que son 5, si no me equivoco. Sí, nosotros usamos los últimos 5 años siempre, como Sí. en la con mayoría de las agencias, pero digo que lo mismo a lo mejor está recomendado usar otro periodo, más corto o más largo. No, bueno, esto depende de. A ver, yo tampoco recomiendo hacer evaluaciones cada 2 años porque es un No, esfuerzo ingente que no hace exigente. falta reproducir, Sí. pero periodos de 5 años son razonables, 5 o 6 años. Y yo creo que esto ya puede marcar una dinámica en la institución y ir mejorando después de cada periodo, ¿no? Yo esto lo veo muy, muy bien, muy interesante. Pero sí, sí, sin duda, ¿eh? Yo iría a este tipo de indicadores más de picos de calidad más que no toda la producción científica, todos los proyectos. Yo creo que Ay, sería mira, se bueno me ha hacerlo activado la así. cámara. Muy bien, Pues muchísimas gracias. Vale, perfecto. Gracias a ya, ti. gracias. ¿Alguna pregunta más? A ver, aquí hay una en el chat. Bueno, una idea pone. Una idea. Internamente también se podría evaluar de manera relativa al tamaño de los grupos. No es lo mismo la producción de un grupo integrado por 20 personas que un grupo integrado por 5 como idea, dice. Sí, 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 eso lo tenemos en cuenta. Los denominadores. sí, 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 sí. esto es cierto. Yo creo que hay que partir de unos mínimos, ¿no? Que definir el mínimo que debe tener un grupo y a partir de ahí, pues bueno, ver un poco hasta dónde se llega, ¿no?
Pero sí, sí, es cierto que en cierta manera se podría hacer proporcional. Sí, correcto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que hay Aquí hay una. otra mano, sí, Carla Ordiñana. Sí, hola Lluís, bon dia, moltes gràcies. A ver, yo estoy en un instituto de investigación sanitaria acreditado por el ISTI, ¿vale? Ese es mi marco. Pero yo quería preguntarte sobre vuestra narrativa de evaluación, o sea, narrativa de impacto a los 3 y 10 años. Según lo que has dicho, son los mismos investigadores los que establecen los indicadores que van a seguir, ¿no? En esos periodos. Yo lo que quería es preguntarte que realmente cómo os ha ido eso, si los investigadores realmente han sabido establecer indicadores a los 3 años que van a evaluar, a los 10 años, y cómo pensáis hacerlo cuando pasen ese periodo. Sí, bueno, buena pregunta. Es la primera vez que lo hacemos, por tanto no Claro, tenemos referencias. Yo creo que ya muy mal, y lo digo así con toda la frescura, ¿eh? Pero ¿por qué digo esto? Porque creo que no existe todavía la cultura de impacto en los grupos de investigación. Y les preguntamos peras y nos van a responder manzanas, ¿no? O sea, lo que saben hacer los grupos de investigación son proyectos y publicaciones, pero de impacto no saben. Pero en cambio queremos moverlos hacia esta cultura de impacto. Y ahí es cuando en la convocatoria ponemos cosas que creemos que son el futuro de la investigación y que empiezan a estar ahí, ¿no? Pero sin embargo están ahí con una puntuación muy pequeña. Le hemos dado solo un peso del 5% al impacto del total del 100% de la evaluación. Por tanto, si alguien se equivoca, como yo creo que va a pasar, se va a equivocar máximo en un 5%. Pasa, pero no pasa tanto, ¿no? No es tan grande el problema. Ah, Pedimos los indicadores de impacto a los investigadores porque serán diferentes de un grupo a otro. O sea, no pueden no tener nada que ver los indicadores de impacto de un grupo en agricultura a un grupo en biomedicina, ¿no? En un grupo en biomedicina los indicadores pues serán aumentar la esperanza de vida, mejorar la situación de los pacientes, lo que sea. En un grupo de agricultura pues será sacar un porcentaje más alto de cereales o lo que sea, ¿no? Serán cosas diferentes de uno a otro. Y por esa razón pedimos que sean ellos los que propongan sus propios indicadores de impacto para medirlos y luego en el futuro saber qué es lo que han estado haciendo. Bueno, un poco esta es mi visión, ¿eh? Estamos en una situación preliminar, ¿no? Y veremos cómo evoluciona todo esto. entonces ni siquiera les dais unos, digamos, indicadores básicos, sino que son ellos completamente que tienen que hacer esa reflexión y establecer los indicadores. Sí, bueno, a ver, lo que hicimos es un webinar con los solicitantes de los grupos de investigación que quisieron venir y creo que vinieron unos 1000 o 1500, una cosa así. Y discutimos durante más de una hora qué entendíamos nosotros por impacto, cómo debían ser estos indicadores, cuál debía ser su estrategia, su itinerario. O sea, intentamos explicar un poco nuestra idea, ¿no? Para responder a este apartado de impacto esperado. Y con estas pautas creemos que ellos ya tenían algunos elementos suficientes para poder contestar bien. Pero aún así creo que no será fantástico, ¿eh? Lo digo porque sí que he ido mirando algunas solicitudes y tienen algunos problemas sobre esto. Pero es esperable, o sea, es lo que ya no nos imaginábamos que pasaría, ¿eh? Pero sí que hicimos este paso de hacer este webinar para explicar un poco todo esto. Vale, muchas gracias. A ti. Tenemos una pregunta más de Olga Jornet. Olga. Estás silenciada, me Sí, parece. está silenciada, Olga. Perdón, ahora. Que decía que soy compañera de Carla también en innovación, pero ya me habéis contestado, porque mi pregunta era el peso que le dabais al impacto y he entendido con 5%, ¿no? Cuando contestan a los Correcto. indicadores que he visto que no les dais, es decir, ellos identifican lo que creen que es un indicador de impacto, ¿no? Y entiendo que lo justifican, y sobre esos indicadores que vosotros identificáis como impacto, ¿le dais ese 5%? Bueno, no es exactamente así. Nosotros en este apartado de impacto les pedimos cuál será tu itinerario de impacto en estos años del proyecto, ¿no? De la ayuda. ¿Con quién te vas a relacionar? Stakeholders,
para co-crear, para discutir tus resultados, para buscar beneficiarios de los resultados. O sea, les pedimos una serie de cosas y una de ellas son los indicadores de impacto que ellos van a utilizar para hacer el monitoring, ¿no?, de este impacto y poderlo medir al final, ¿no? Esto es lo que vale un 5%, todo este paquete, no solo los indicadores. Sí, Vale, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. muy bien, a ti. ¿Alguna pregunta más? Mira, Cristina Brosenio. Hola, buenos días. Buenos Mira, días. yo es por desconocimiento, porque cada una de las agencias evaluadoras y luego están detrás los evaluadores que también van cambiando los criterios y los indicadores, ¿no? Como has comentado, pues establecen diferentes indicadores, ¿no? Digo, ¿existe, por ejemplo, a nivel nacional una supracomisión que haga como un trabajo conjunto de elaborar en función de los objetivos cuáles serían los mejores indicadores, yo que sé, por ejemplo, para ir cambiando de más cuantitativos a más de impacto, por ejemplo, cuáles podrían ser, o por ejemplo, yo recuerdo que en el Instituto de Salud Carlos III, pues muchas veces se ha comentado, pues justamente lo que comentabas tú, ¿no? Que hay indicadores pues, que son cuantitativos y no están referenciados en función del número de investigadores del grupo o bueno, el volumen, por ejemplo, de entrada de dinero, ¿no? Y lo que se hacía con ese dinero, y más teniendo en cuenta que en general todo se realiza con dinero público, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo no sé si existe una supracomisión que se comenta en diferentes tipos de indicadores que se podrían utilizar, de manera que de una manera un poco organizada y con muchas mentes pensantes que hacen Sí, estos sí, sí, trabajos sí, de sí. evaluación se pudiesen establecer, A ver, ¿no? yo creo que no. Yo creo que no hay nada a día de hoy. Existía hace un par de décadas, o sea, hace tiempo, existía unas reuniones que se organizaban por parte de la ANEP en aquel momento, que la llevaba Victoria Ley hace ya muchos años, que es lo que a día de hoy es la Agencia Española de Investigación. Y ahí nos encontrábamos diversas comunidades autónomas, venía Paco Solís de Andalucía, venía gente de todas partes, y allí se ponían temas a discusión y hablábamos de esto, ¿no? Hablábamos de indicadores. A día de hoy no hay nada, o al menos yo no soy consciente desde Agaur que haya nada. Lo que sí hay son contactos bilaterales. Por ejemplo, yo tengo muy buena relación con la Xunta de Galicia y con las personas que llevan la política científica allá. Y sí que nos reunimos periódicamente y hablamos de los indicadores en sus convocatorias, es decir, o en las nuestras. Y ahí sí que compartimos conocimiento de estas cosas, ¿no? Pero es más por intereses personales bilaterales que no por nada organizado a nivel estatal, ¿eh? Tal vez podría ser interesante, pero yo creo que a día de hoy no lo hay. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, y como ya hemos pasado el tiempo previsto para la sesión de hoy, no hay más preguntas, parece. Bueno, Luis, pues muchas gracias por haber impartido esta píldora para hoy y para Regic. Ya has visto el interés que ha tenido con la gran audiencia que hemos tenido hoy, llegando casi a 140 personas. Por lo tanto, bueno, muchísimas gracias y gracias también a todos por haber asistido. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.